empezar sin más preámbulos. Bendita la gloria del Señor. El título del mensaje es Cuidado con tus vecinos. El título del mensaje es Cuidado con tus vecinos. Y el título del mensaje es Cuidado con tus vecinos. Primera de Corintios, el capítulo 13, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 4 dice: el amor no tiene envidia. Solamente dice eso, el amor no tiene envidia. Vamos a hablar de algo extraño. Hemos bajado perfil a ciertos pecados, pero es menester que la iglesia esté apercibida. Y Proverbios capítulo 14, el versículo 30, dice la palabra santa: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma para los huesos. El Salmo 37, solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Es parte de mi consulta y parte de mi trabajo hacerlo. El versículo 1 y el 2 dice: no te impacientes a causa de los malos, no tengas envidia de los que constantemente pecan, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Amén, bendito el Señor. No tengas envidia contra los que hacen iniquidad, presérvate puro. No envidies la vereda de iniquidad, a su nombre sea la gloria. Y la envidia pues carcome los huesos por dentro. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, el versículo 4, dice la palabra del Señor: he visto asimismo que todo trabajo y excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Se lo voy a volver a leer. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de hombres despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Tenemos un problema con la envidia en la Biblia. Amén. Tenemos un problema en la Biblia con la envidia. Y a veces, amados hermanos, no la tenemos en nuestra lista de pequeños pecados, sino que simplemente la dejamos como una pequeña mosca o como una pequeña zorra. Dice Gálatas, todos se lo saben, el capítulo 5, las manifiestas son las obras que salen de la carne. Y empezamos pues con los pecados de moda, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la laxivia. Luego otros pecados que están un poco más camuflados en segundo renglón, que es la idolatría, que les encanta, sobre todo en este mundo occidental, la hechicería, las enemistades. En ese tema de la hechicería tenemos un país absolutamente hechicero. Ya no solamente algunos países tercermundistas, sus presidentes, voy a decirlo así, sus presidentes sacan la hechicería, o mejor, van y buscan la hechicería en los cerros altos o en la Sierra Nevada, sino que la traen a las cúpulas presidenciales y la llevan al Palacio de Justicia o al Palacio de Nariño o al Palacio de donde quieras, pero sacan la hechicería de las cloacas a donde pertenecen y la llevan a presidencia. Continuemos. Dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, y luego otros que son sumamente graves. Empieza con la envidia y luego con los asesinos o los homicidios, después las borracheras y después las orgías. Y dice que los envidiosos, dice, os amonesto que los envidiosos no heredarán el reino de Dios. Amén. Parece que es un mensaje extraño y parece que es un mensaje de iglesia local, pero la envidia está afectando el globo terráqueo. Amén. Así que sigamos con ese tema de la lista de las envidias, y los envidiosos no van al reino de los cielos. Dice también que las dos primeras envidias registradas en la Biblia, algún hermano que le guste leer la Biblia en semana, ¿saben cuáles son las dos primeras envidias registradas en la Biblia? ¿Podría ayudarme con la consulta? ¿Perdón? Caín y Abel, y el otro Saúl. ¿Cuál otro? Esaú y David. Esaú y Jacob. ¿Quién más? Ok, buena consulta. La verdad, de dos, una. Veamos cuáles fueron las dos envidias más antiguas de la Biblia. Aleluya. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Necesitamos entender el primer envidioso, que era Satán. Capítulo 3, dice la Biblia de Génesis capítulo, no sé por qué pierden de la retina los hermanos a nuestro adversario el diablo, que el Señor les reprenda. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo la mujer, con que Dios, y todos sabemos la historia, no comáis de todo árbol del huerto,
La mujer respondió: la serpiente del fruto de los... Dicen los que saben de esto, de este tema, el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Dicen los que saben de este tema que la serpiente envidiaba la cercanía que tenían Adán y Eva con Dios. Tenía envidia. Dicen algunos comentarios profundos que el Satán vio el honor de Adán y la belleza de Eva y los envidió. La segunda, pues, la tenemos, que todos lo saben, Génesis capítulo 4, versículo 4. Caín envidió que Dios había o aceptara la ofrenda de Abel y no la suya. Su frustración, en vez de llevarlo al arrepentimiento o a mejorar, lo llevó al asesinato. Pero dicen los expertos que esa ofrenda no se pudo recibir porque era de un asesino de corazón. Era un asesino, lo tenía incubado en su corazón. Y entonces dicen que Abel dio una ofrenda con un principio clave llamado bikurim. Es una palabra preciosa extraída del hebreo y dice: dar a Dios lo primero y lo más excelente. Aleluya. La envidia actúa también como deformación espiritual. La envidia actúa como deformación espiritual. A mí me gusta el libro de Hebreos, creo que es un clásico. Hebreos capítulo 11 es un clásico. Hebreos capítulo 11 está lleno de hay un resumen maravilloso de lo que es el Antiguo Testamento y los patriarcas y también los profetas. Y en Hebreos capítulo 11 el versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, o sea, un sacrificio bikurim, dar a Dios lo primero, lo más excelente. Bendito el Señor. ¿A cuánto le gusta dar a Dios lo mejor, lo más excelente? Nosotros cuando venimos a la casa del Señor o cuando nos convertimos al Señor, tenemos que entregarle al Señor todo lo que somos, todo lo que contenemos. Necesitamos también hablar de otra rebelión en el Antiguo Testamento. Los judíos lo llaman la Torá, y es Números capítulo 16, y dice la rebelión de Coré. Lo hemos hablado en otras ocasiones, hemos cortado mucha tela, pero este era un caso de envidia espiritual. Un caso de envidia espiritual. Yo no sé si alguien siente envidia espiritual de otra persona, amén, pero es muy complejo sentirse atacado por la envidia espiritual. ¿Me podrían dar un caso de envidia espiritual en la Biblia, por favor? Es una clase educativa, los hermanos que leen la Biblia. Un clásico, es un clásico, son clásicos que tienes que buscar en tu cabeza. ¿Recuerdan al rey que escogió el pueblo de Israel, al primero, que tuvo envidia de un simple pastor que tenía 5 ovejas y un corderito y no lo podía ver porque se moría de la envidia? Porque dijeron: David mató a 10,000 y el rey mató a 1,000, y entonces dijo: ¿cómo así que van a decirle a este ojiazul que mató más que yo? Y se llenó de ira y se llenó de envidia. Hay algunas envidias internas en el corazón de las personas y viven con eso, crecen con eso, con la envidia. Sigamos. Y entonces, cuidado con tus vecinos, es el título del mensaje. La mayoría de los hermanos pensaron en esos vecinos que tienen, algunos con fluctuantes, algunos están perdidos en las sustancias psicoactivas, algunos son bullosos, pero la Biblia va más a profundidad y dice: cuidado con tus vecinos. En este caso de envidia espiritual, Coré estaba envidiando a Aarón. Aarón era el sacerdote. Coré era un hijo de Leví, era un levita, y era encargado de las tareas más sagradas del tabernáculo. Era un líder de renombre, primo hermano de Moisés. Todos saben esto. O sea, la discordia que se le presenta a Moisés viene de la misma familia, viene del mismo tronco, y no externo, sino de adentro. Y dicen los expertos y los que hemos pasado por este valle de sombra y de muerte, que cuando el conflicto viene desde el tronco es mucho más difícil y doloroso. Y fue mucho más difícil y mucho más doloroso para Moisés. Y este
esta rebelión contra Moisés, que era el profeta. Aquí hay algo delicado. Me gustaría que los hermanos, las visitas, tenemos muchas visitas, y también los hermanos de casa escucharan esto, porque esto es formación y educación espiritual. Coré se rebela, y se rebela contra Moisés, porque había un tercero ahí, tenía envidia de Aarón. Bueno, yo sé que mis mensajes son para gente que lea la Biblia en la semana, y entonces cuando Coré se rebela contra el profeta, se está rebelando contra la profecía. Punto. Cuando alguien se rebela contra el profeta, se está rebelando contra la profecía. Y entonces, y si se rebela contra la profecía, se está rebelando contra Dios. Y si se rebela contra Dios, es porque se está rebelando contra la palabra. Es una cadena, es una cadena. Te rebelas contra el profeta, te rebelas contra contra Dios, te rebelas contra la palabra, y ya estás en serios problemas con el que mandó o con el que envió al profeta. No con el profeta, sino con el que envió al profeta. Profeta, pastor, lo que quieras. Y entonces dice que ellos, cuando se rebelan contra la palabra, porque así como los profetas tenemos responsabilidades, el profeta es como el atalaya. El atalaya viene y anuncia y le dice: mire, vaya a la iglesia, congréguese, mire, no falte a culto, oiga, conságrese al Señor, oiga, lea la Biblia. Y entonces la persona dice: no moleste tanto, y sigue su camino. Si a esa persona le pasa algo, el profeta libró su sangre, esa sangre de las manos del profeta. Pero si el profeta, vamos a poner un ejemplo, el profeta no vino a culto este puente porque tenía rodada con sus amigos de motocicleta, un grupo de BMW, iban a ir hasta el Valle Cocora, se llama, o van a ir hasta el Nevado de Ruiz, o van a ir hasta el desierto de la Tatacoa, y está aquí predicando el hermano Fabio, y preguntan: ¿dónde está el pastor? No vino porque sacó el día de puente. Entonces pasa algo con alguien de la congregación, esa sangre se la cobran al pastor que estaba en el desierto de la Tatacoa. Aleluya, bendito el Señor. Pero también las ovejas, las que Dios ha colocado ahí en medio de ustedes, con un plan específico, con un fin específico. Si usted no toma las cosas de Dios en serio, tarde que temprano la vida le va a cobrar, y le va a cobrar duro, porque a la vida le gusta cobrar de contado. Sigamos, amén, sigamos. Y entonces dice que cuando hay esa rebelión, se autodestruyen, y 250 con él caen al Seol. Esa autodestrucción. Estamos hablando de la envidia, tranquilos. Se autodestruyen, y 250 personas de los hijos de Israel, príncipes, era gente rica, era gente millonaria, de los del consejo, o sea, gente que aconsejaba a otros, caen, la tierra abre su boca y se autodestruyen. El tema era la envidia, una discordia. Quiero que me escuchen esto, por favor, gracias, tengo su atención. Ok, una discordia puede corregirse. Una discordia que usted tenga con un hermano, usted lo puede arreglar. La envidia no. ¿Me entendió? Una discordia que usted tenga con alguien de su casa, de su vecino, el que quiera, se puede arreglar. La plata lo arregla todo, pero la envidia no se puede corregir. Y me dirán: pastor, ¿por qué? Si yo soy tan envidioso, yo soy ambicioso, a mí me gusta tener las cosas que tiene el vecino, a mí me gusta que la gente salga adelante, yo también, yo acaso soy el de menos, yo no soy el de menos. Envidia. Y entonces dicen los expertos: ¿por qué es tan difícil que se arregle la envidia? Porque cuando ocurre envidia, la palabra en su etimología, en su lenguaje vernáculo y bello, que no es el griego ni el latín, sino el hebreo, es Caín, que viene de Caín. Una persona que tiene envidia es una persona que no vive su vida, sino que vive la vida del otro sin tener lo que tiene el otro. Es una persona que siempre está mirando hacia afuera. Y entonces dicen los expertos que la envidia es un problema interior, porque usted siempre quiere lo que tiene el otro. ¿Por qué no estoy así? ¿Por qué no estoy así? ¿Por qué no estoy así? A mí me gustaría haber nacido en este estrato, me gustaría tener esto. Yo porque soy colombiano, yo porque tuve que haber nacido en la República. Aleluya. Yo porque no nací así de 2 metros con unos brazos grandes y un pelo hermoso que me caiga así.
No, mide unos 50 y cualquier cosita, y la gente a veces llena de envidia, llena. Yo porque no nací en una ciudad, a mí me hubiera gustado nacer en una metrópoli. Por ahí a un hermano le encantaría haber nacido en Francia, en la Torre Eiffel, hablar francés. Sigamos, bendito el Señor. Y entonces las personas están en ese conflicto, conflictúan, en ese problema interior, y la envidia es una aplanadora maligna. Las personas dicen, yo nací así. Yo soy así. A mí no me diga nada que yo nací así, y yo así nací y así me va a quedar. ¿Han escuchado a alguien de ustedes que hable así? Que diga, no, yo soy así, no. No me presione que yo soy así. Yo nací así desde niño. Yo me acuerdo que yo desde niño me ganaba esas pelas porque yo soy así. Y yo nací así. Entonces cuando usted viene al Evangelio, hay personas que dicen, yo soy así, yo le digo a la gente lo que tenga que hacérselo en la cara, yo no le tengo miedo a nadie. Hermano, pero porque es así. Sí, yo me le enfrento al que sea, y yo soy así. Entonces cuando usted viene a la iglesia, el Señor le da una respuesta en Juan. ¿Alguien puede ser honesto esta mañana y decir, es que yo soy así, yo no me voy a cambiar? Ok, yo soy así. Entonces usted viene a la Biblia, a la palabra del Señor, y le dice, sí, usted es así, por eso le digo que tiene que nacer de nuevo. Es la palabra del Señor. Hoy no estoy tan gritón. Amén. Es que yo soy así, yo soy. Por eso la Biblia dice, nazca de nuevo. Nazca de nuevo, para que usted pueda ser renovado interiormente, desde su interior. Aleluya, bendito el Señor, a su nombre la gloria. Sobre todo ese yo nací así, lo dice cierta gente que tiene ciertos, es que yo nací así desde niño, yo me acuerdo que yo jugaba era con muñecas. Por eso, nazca de nuevo. Esos grandes que les gustaba jugar con muñecas y que se vestían de niñas, es que yo nací así. No, tiene que nacer de nuevo. ¿Entendió la iglesia? Sigamos, amén, sigamos. Eso nos saca muchos amenos. ¿Quién es tu vecino? ¿Quién es tu vecino? Los hermanos están ahí medio conflictuando con ese título, con qué nos irá a salir el pastor esta mañana, pero no es nada de lo que usted se imagina. Proverbios capítulo 22, el versículo 24, dice la palabra santa del Señor: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus mañas y tome el lazo para tu alma. Bendito el Señor. La Biblia dice y enseña que el entorno moldea el carácter. El entorno moldea el carácter. Amén. Y a mí estas frases me gustan. Voy de una forma académica hoy. Todo lo que se cultiva en el alma deja huella. Todo. Y dice, cuidado con nuestro entorno. Nuestro entorno es conflictuante y peligroso. Amén. Es peligroso. Yo, por ejemplo, trabajo en un lugar que es un entorno espiritualmente peligroso. Esta semana vino un par de veces alguien a sugerirme algunas cosas. Me pareció raro porque a esta altura de la vida, ya tan viejo, y que le salgan con eso. Yo dije, qué extraño. Volvió y me dijo algo y yo dije, esto está peligroso. A la tercera vez le dije, mire, está bien, sí, gracias, mi amable, pero yo soy cristiano evangélico, los evangélicos no hacemos eso. Sé que esta frase ya no se usa, casi ya nadie dice, no, yo soy evangélico y yo no hago eso. Pero me tocó decirle a la persona, mire, yo soy evangélico cristiano y los cristianos se supone que no hacemos eso que usted está diciendo. Me disculpa, sí. Aleluya. Bendito, qué bueno, me gusta que la iglesia no entiendan estas vivencias pastorales. El hermano Esteban sí las vive conmigo. Y entonces los cristianos no, sería un buen título de un mensaje, los cristianos no hacemos eso. ¿Le ha dicho algún vecino usted? No, los cristianos no hacemos alguna tentación, usted le ha dicho a esa tentación. No, los cristianos no hacemos eso, aleluya. Sigamos, amada iglesia. Hay una historia, hay una interpretación, una expansión
ética judía de relato de número 16 que estamos hablando y que estamos hablando acerca de la envidia. Yo siento que el Señor está con nosotros, aleluya. Él es nuestro pastor, iglesia, y nada nos va a faltar. Y entonces, en un relato interno del pueblo judío, dice la Biblia, se interpretan las motivaciones internas de la rebelión de Coré. Y dice esa literatura alterna, no lo dice la Biblia, son relatos rabínicos de toda la vida, es una transmisión oral de ellos. Y dicen que el conflicto de Coré no solo vino por él mismo, sino que fue un consejo de su ayuda idónea. La esposa de Coré habló con Coré y le dijo, ¿ya viste a la esposa de Moisés? Viste que ella es medio arrogante y es medio, no sé, no me gusta mucho. Y recuerden, amados hermanos, que Coré era multimillonario. Era del Sanedrín, era de la tribu de Leví, era rico, era un hombre rico, tenía una fuerte influencia sobre el pueblo, tenía una iglesia de 250 eruditos que leían todos los días la Torá. Y entonces, mira lo que te hizo Moisés. Y le decía a la esposa de Coré, a Coré, Moisés te nombró a ti y a tu grupo para llevar los utensilios más pesados del tabernáculo, mientras que a su hermano Aarón le dio el sacerdocio. ¿No ves cómo te está humillando? Era un tema conflictuante. Ellos, Coré y su esposa, eran ricos. Bueno, eso dice la historia, que eran personas muy ricas, y simplemente la esposa quiso hablar al oído de Coré, envenenarlo, decirle, solo porque tenía envidia. Algunas leyendas, algunos mitos, soy claro con lo que digo, está quedando grabado. Algunos mitos dicen, son mitos, es una mitología, o sea, es una fábula, pues, educando al dragón, algo así. Dicen que Moisés había recogido de las tablas que habían sido escritas por el dedo de Dios, de esas tablas que eran absolutamente preciosas, que era una joya absolutamente escasa, y le dio por hacer una manillita y se la dio a la esposa. Entonces cuando la esposa de Coré vio eso, dijo, ¿pero cómo así? Porque la gente estaba mirando y le miraba la manilla a la esposa de Moisés. Y entonces la esposa de Coré dijo, pero si yo soy la rica, nosotros somos los millonarios, ¿esta por qué va a tener eso? Pero son fábulas, son leyendas que dice la leyenda judías, tú tomas lo que quieras. Y entonces también dice la Biblia que se mencionan el Números capítulo 16, versículo 1, aquí es donde vamos a profundizar un poquitico, a los vecinos de Coré. Y los vecinos de Coré eran Datán, Abirán y On. Ellos nada tenían que ver ahí, pero la Biblia se toma el trabajo de citar en primera persona a los vecinos de Coré. ¿Lo entendiste? Ok, sería el fin del mensaje en este momento. Esos eran los vecinos de Coré. Bendito el Señor. Y la Biblia nombra a esas personas que se unieron a Coré, y el nombramiento de estas personas que estuvieron mientras Coré se rebeló, se inmersaron dentro de esta iniciativa de rebelión, se involucraron. Y dice mi mensaje, aléjate de tu vecino, aléjate de tu vecino, porque eran vecinos de Coré y de un momento a otro quedaron envueltos en la rebelión y en la envidia de Coré, porque eran sus vecinos, eran los que él tenía influencia. Yo sé que este mensaje va a quedar un poquitico pesado, me van a decir, pastor, bájele rayitas. Yo no lo había pensado, yo no saco mi consulta el sábado, yo mi consulta empiezo a hacerla desde que empiezan a enviar información de las fuentes que consulto, que por cierto está absolutamente difícil sacar un mensaje serio de la palabra del Señor, más si tus fuentes son las fuentes que yo consulto. Pero el Señor me entregó este mensaje y tengo que dárselo a la iglesia. ¡Aléjate de tu vecino! Y entonces la gente empezará a preguntar, ¿pero por qué me tengo que alejar de mi vecino? Bendito el Señor. Vamos a ver. Dice que estas personas estuvieron metidas, inmersas dentro de esta iniciativa de rebelión. Que Abirán, que era hermano de Datán, que era orgulloso, y dice que este orgulloso se negó a acudir cuando Moisés lo llamó. Era un orgulloso, tenía orgullo en su corazón, y Moisés lo mandó llamar. Hay un problema, hay que llamar a un hermano. No fue, dijo no. Mire lo que dice el versículo, el 12. Y Moisés, el hombre más manso del mundo, mandó llamar a Datán y a Abirán.
Y le dijeron, por supuesto, pastor, que no vamos a ir. Y no quisieron ir al llamado del profeta de Dios. Se rebelaron, le dijeron, no, ¿quién es Moisés? ¿Por qué nos está mandando a llamar? Si nosotros tenemos un padrino que es rico y que también es levita y que se llama Coré, y estamos en una consulta para hacerle boicot al profeta. Y no fueron donde Moisés. Y entonces dice la Biblia que dijeron, no iremos allá, no vamos a ir allá. Y dijeron una cantidad de tonterías, bendito el Señor. Y dice que Moisés, por esta falta de respeto de estos dos hermanos, se enojó. Se enojó mucho. Dijo, pero ¿cómo este pueblo está haciendo esto delante de esta cantidad de gente? Estos dos los llamo, son principales y solamente por un acto de envidia no vienen a la congregación, no les dio la quiere de venir al culto. Mire, hermano, que en todas las épocas no falta el envidioso. Y entonces dice que se enojaron, un orgulloso. Dice que On ben Pelé, es otro nombre de ahí, On, hijo de Pelé, se menciona al inicio, pero no se vuelve a mencionar. Parece que se salvó. Dice la leyenda que la mujer que tenía lo emborrachó y se paró en la tienda, y cuando fueron a preguntar por él, no, él está tomado, se las tomó anoche y no va a ir hoy. Lo salvó de la rebelión la mujer, porque no se vuelve a mencionar entre los vecinos rebeldes de Coré. Pero qué importante, amados hermanos, esto de las juntas. ¿Me entienden cuando digo las juntas? A veces, sobre todo en esta temporada, en el momento cuando yo me convertí al evangelio, ser evangélico era muy difícil porque nos hacían, esa palabrita de moda ridícula, bullying. Nos hacían bullying a los evangélicos, a los cristianos. Donde quiera que íbamos nos hacían bullying. Que porque hacíamos, que porque no hacíamos. Siempre teníamos eso del bullying. Y se nos marcó una gran brecha. Salir en medio de ellos, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré por padre. Vosotros seréis para mí hijos y hijas, dice el Señor. Pero recuerdan lo que hablamos el domingo pasado acerca de las iglesias macro, que vendrá el pastor de los pastores y habrá una congregación gigante. Y el pastor de los pastores dirá, sepárenme las cabras de las ovejas. Aleluya, porque hay cabras y hay ovejas, algo así como el trigo y la cizaña. Entonces, cuando nosotros a profundidad observamos las juntas que las personas tienen, el entorno que las personas tienen, encontramos un problema agudo, un problema de raíz en las congregaciones, no solamente en esta, sino en muchas congregaciones, porque hay una fusión, ha habido una fusión, se llama sincretismo, es la mezcla entre lo profano y lo divino. La iglesia le abrió las compuertas al mundo, y ya hay más mundo dentro de las iglesias que afuera en el mundo. Amén. Aleluya. Decía una cantante célebre, muy célebre, dijo, qué extraño cómo cambiaron los formatos. Había una generación pasada, una iglesia pasada, que cuando se paraban los cantantes a cantar adelante, esa iglesia que estaba allá pesaba la calidad del salmista. Hoy en día, esa iglesia que está allá, no le importa si el salmista es un mundano que amaneció toda la noche tomando trago y emparrandado, y luego vino a tocar aquí el instrumento, con tal de que suene bueno, lo demás no importa. La iglesia ha perdido el discernimiento en la cantada. Ahora lo que quieren es que haya melismas y que haya, ¿cómo que crocheas? ¿Qué más? Semicrocheas, fusas y semifusas, pero no hay esa convicción, esos adoradores. Y entonces cuando la iglesia veía que había un cantante ahí que lo estaba haciendo mundanamente, lo vetaban. Esto no gusta, por eso es que lo predico, porque no gusta. Sigamos, aleluya. Y entonces, pero esto es gravísimo, Yo quiero que la iglesia se calque esto, ojalá se lo tatúe en la tabla del corazón y se lo escriba en la mitad de los ojos, como recomienda acerca de la Torá. La entrada al libro de los Salmos. Es un salmo precioso, el Salmo 1. La puerta de entrada al libro de los Salmos. Dice, bendecido sea. ¿Quién? Ni en la silla del vecino se le ha sentado. ¡Wow! Y esa es la entrada al libro de los Salmos. Cuando usted abre el libro de los Salmos y usted va a internarse en ese maravilloso mundo de los salmistas,
Aleluya. En ese maravilloso mundo de los salmos, del Salmo 51, del Salmo 54, del Salmo 32, del Salmo 133, del Salmo 100, aleluya, del Salmo 23, del Salmo 91. Cuando usted va a entrar por esa puerta, lo primero que le recomiendan es bendecido. Las bendiciones de las bienaventuranzas del monte de las bienaventuranzas. Aleluya. Bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de los escarnecedores se ha sentado. Cuidado con tu vecino. Ya me están entendiendo. Y entonces en la puerta de entrada del libro de los Salmos dice: bienvenido. El justo no sigue la mentalidad del mundo injusto. El justo no va en contravía del injusto. No le gusta, le parece patético lo que hace el mundano, le parece irrisorio lo que hace el impío, le parece cursi lo que hace el impío. Lo que pasa es que el mundo también nos ve con esos ojos. Cuando usted se levanta por la mañana y viene a la casa del Señor: uy, ahí va la evangélica. Por supuesto que soy evangélica. Uy, ahí va la evangélica. Por supuesto que voy como evangélico. Pero cuando ellos hacen lo que hacen, tenemos que aplaudirlos y decirles: uy, qué bueno hacen. Pero bienvenido y bendecido y bienaventurado el varón que no anduvo en... ¿Quién le da a usted los consejos? ¿El malo? El que no anduvo en consejo de malos, porque el malo tiene envidia y la envidia se lo carcome por dentro. Y cuando es envidioso, el envidioso dice: yo nací así. Y el Señor le dice: por eso mismo, para entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Sigamos con esto, nos vamos yendo ahí pasitito, pero bendecidos en el nombre del Señor. Sentarse es asentarse, sentarse es habitar. Sentarse es identificarse, aleluya, identificarse. Juan capítulo 17, versículo 15, dice la palabra del Señor, porque usted ya no faltan ahí los conflictuantes que andan diciendo: ¿cómo así entonces me voy del mundo? ¿Me voy para otro planeta? No, el Señor sabía esa respuesta y el Señor dice: no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si un cristiano tiene esa identidad, ¿saben por qué Dios nos está permitiendo ver rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, tsunamis, conflictos, desprendimiento de tierra? Porque es nuestro momento de identificarnos con Jesús de Nazaret y ser la luz del mundo. Dicen los que saben que la historia se tomará muchísimo tiempo si el Señor no viene explicando lo que pasó en el Oriente, la exactitud de la precisión de la guerra que se pretendió armar y cómo finalizó el conflicto. Se escribirán cientos y cientos de libros y se harán cientos y cientos de películas de lo que está pasando delante de nuestros ojos, y la iglesia tiene que estar atenta y alerta. Recuerden las 10 vírgenes que las 10 se cabecearon y durmieron, pero 5 tenían aceite. La iglesia tiene que mantener el aceite, la iglesia tiene que mantener el fuego, la iglesia no se puede dormir. Usted no puede venir a la iglesia a tener una actitud pasiva, hay que tomar una actitud agresiva en el reino de los cielos. Hay que tener una identidad muy marcada, que se nos, aleluya, que se nos note que somos hijos del Rey. Denle un aplauso al Señor esta mañana, hágalo bien. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces también en Romanos, Pablo, ciudadano también romano, 12:2 dice la palabra santa: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. La gente dice agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta. No adopten el esquema, no adopten el molde de este mundo, no adopten el sistema actual, el sistema de valores dominante que está alejado de Dios, porque la gente ya no necesita a Dios para nada. Hemos sobrevivido a una casi tercera guerra mundial, hemos sobrevivido a una pandemia, hemos sobrevivido a un calentamiento global. Entonces la gente ya no necesita casi a Dios para nada. Pero nosotros no nos podemos conformar al Dios de este siglo, sino que tenemos que ser transformados, renovados, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad,
A su nombre sea la gloria de Dios. Usted tiene que comprobar, tiene que poner el filtro. ¿Es la voluntad de Dios esto? ¿Esto es lo que Dios quiere? El prisma de la voluntad de Dios es: usted anda de acuerdo al prisma de la voluntad de Dios. Usted está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted está al tanto de que usted es la sal del mundo. Usted sabe que usted tiene que ser la luz del mundo. Saben ustedes que son los sacerdotes que presentan la ofrenda ante el gran sumo sacerdote para que el pueblo reciba la presencia santa del Señor y salga del letargo espiritual donde usted quiere meterse. Saben ustedes que han sido llamados por Dios con un llamamiento santo. Sigamos, ya vamos a finalizar. Y entonces cuando una persona se sienta con otra persona, quiera o no quiera, se ve afectado de lo que el resto hace. Una analogía hacia la carrera, una analogía. Cuando usted va a la costa, usted termina hablando costeño. Cuando usted se viene para Medellín, se le pegan los dejos paisas. Y usted llega a la costa y le dice: ve esta otra hablando y que como una paisa, usted es costeña. Hay una broma entre los paisas. Cuando usted va a tierra caliente, que parece que el sol se lo ponen aquí, usted no se puede quejar del sol. Le dije: ay, qué calor. Porque le dije: no, llegó la paisa, estrato 20. Ya tiene que calladito. Si la pican los zancudos y le vuelven las piernas, nada. Usted dice: ay, tan lindo, démosle alimento a los animalitos de por aquí en la región. Cuando usted se sienta con alguien, a usted se le pega eso. A usted se le va pegando, aleluya, bendito el nombre del Señor. Se va untando de eso, usted va siendo permeado por eso, bendito el Señor. Y entonces, quiera o no, usted se ve afectado de lo que el resto hace. Las juntas de una persona, la gente que nos rodea, los amigos de la familia, los conocidos, el trabajo. ¿Recuerdan ese adagio que decíamos los viejitos, hermana Doris? Dime con quién andas. Bueno, me di a la tarea y la verdad es que Proverbios lo dice mejor. Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice la palabra santa: el que anda con sabios, sabio será. Aleluya. Y el que habla con... Bueno, ya saben el resto, hoy estoy delicado y estoy paz y amor. El que anda con sabios, sabio será. Aleluya. Los hermanos les entra más fácil ese: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero el de la Biblia, dime, aleluya, si andas con sabios, sabio será. Si andas con otro tipo de persona, sea el que sea, incluye lo que sea, el ecosistema familiar, el ecosistema personal, lo que sea, se te van a pegar se te van a pegar sus reflejos, se te van a pegar sus ambiciones. Bendito el nombre del Señor. Nuestro entorno afecta en la persona. Nuestro entorno afecta en la personalidad. Una persona no puede ir en contra de su naturaleza, porque eso es lo que somos. Si usted está siempre con costeños, va a terminar hablando como costeño. Si usted está en Bogotá, va a terminar hablando como un rolo. Incluso cuando algunos hermanos de aquí, de Santo Domingo Sabio o de Belencito Corazón, se van para España, llegan a los 5 años hablando con las TCT. Se creen españoles. ¿Y dónde es usted? Pues yo nací en Santo Domingo, pero he pasado 5 años de mi vida en España. O los hermanos que van a Chile y son colombianos, llegan hablando chileno. Bendito el Señor. Por eso es tan importante cuidar nuestro... Júntese con borrachos y verá cómo termina. Aleluya. Siempre salga con 4 o 5 borrachos cada 8 días y verá cómo termina usted en unos cuantos meses. Júntese con gente que hace deporte, para que lo empiecen a notar que está como subidito de peso. Y le dicen: amigo, entonces. Aleluya. Pero júntese con bebedores. Vaya, júntese con gente que le gusta tomar cerveza. Usted termina sí o sí tomando cerveza. Si usted recuerda sus vicios viejos, los mismos viejos vicios siempre, los aprendió cuando era joven o cuando era niña y nunca renunció a ellos. Una hermana me decía: yo desde los 13 años fumo cigarrillo.
¿En serio? Sí, desde los 13 años. Y la gente aprendió viejos vicios y se envejecieron con esos viejos vicios y no cambian porque estuvieron siempre en esos entornos. Bendito el nombre del Señor. Sigamos, vamos finalizando. Esa naturaleza hace que uno se ingrese en el mismo saco que el resto quiera. Aléjate de un mal vecino. La Biblia menciona a los vecinos de Coré y dice, estos vecinos de Coré, Datán, Abirán, los socios de Coré se juntaron con Coré y terminaron autodestruyéndose, tragados por la tierra. Amén. Vamos a contar una historia así con esta paz y amor que tenemos y vamos finalizando. ¿Pueden darme algo de beber, por favor? Gracias. Estamos en un día medianamente tropical. Dios te bendiga. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Se llamaba Boris. Era el nombre de un joven que entró a una congregación, se sentó en una silla, no abrió la Biblia, ni el himnario, ni ningún libro recomendado, no dijo nada, solamente se quedó mirando como los demás miembros de la congregación estaban en comunión con su Dios, con su Señor, adorando. Así pasaron algunos días. Boris siempre llegaba, se sentaba, no interrumpía, no hablaba, no hacía nada, solo se sentaba ahí, estaba con los hermanos. Un día el pastor se le acercó a Boris y le preguntó cuál era el motivo de que visitara la congregación. Boris se quedó callado, no dijo nada, siguió ahí. ¿Te puedo ayudar en algo? Cero modulaciones. ¿Necesitas algo? Cero sonidos guturales. Entonces el pastor pues dijo, la mayoría de gente a veces viene a esto, dejémoslo ahí, sin comentarios. El pastor le dijo, estoy a la orden, algún tipo de ayuda, algún tipo de asesoría, estoy para servirte. Pero siguió la misma escena por un par de meses, siempre. Llegaba, se sentaba ahí tranquilito, ahí, quedaba mirando, ahí, como un alma de Dios. No hacía nada, solamente se quedaba ahí, no hacía ni bien ni mal, y escuchaba, ahí, tranquilito. Entonces el pastor volvió y se le acercó y le dijo, ¿te pasa algo? Es que no participas, no estudias, no haces nada en la iglesia, no levantas la mano, no haces nada. Boris seguía callado. Pasaron los días, entonces el pastor tomó una decisión, se le acercó y le dijo, Boris, lamento decirte que necesitamos esta silla. En nuestro argot popular decimos, solamente estás calentando silla. Así que otros estudiantes quieren venir a este salón, ya está lleno, necesitamos tu silla, si nos colaboras por favor y déjate venir. Entonces Boris se puso a llorar y le dijo, pastor, por favor no me saque de la congregación. El pastor le dijo, pero Boris, muchas veces te he preguntado a qué vienes, me ignoras, no hablas, me ignoras. No te levantas, no lees, no haces nada, no veo avances en ti, no participas, no estudias, no hablas. Y entonces Boris empezó a llorar, le dijo, no, pastor, no me saque de la congregación, no me puedo ir de aquí. Y le dijo, pastor, voy a contarle una historia. El pastor le dijo, ok, voy a sentarme y te voy a escuchar. Boris dijo, pastor, hace un par de meses yo estaba en un lugar en el centro de Moscú, tomándome un café. Había varias personas a mi alrededor, yo estaba tomándome mi café, un espresso por si acaso, y repentinamente llegaron varios autos, tiraron una bomba lacrimógena, molotov, llegó la policía y en segundo yo estaba en el piso esposado junto con otras personas. Nos tomaron, nos tiraron a un camión de la KGB o la KGB, que son las fuerzas especiales de Rusia, entrenados para casos absolutamente extraños y diferentes. A mí me metieron en un calabozo, me dejaron muchos días ahí, luego a una cárcel por semanas y a los meses fui a un juicio delante de un juez. El juez me dijo, ¿tú sabes por qué estás aquí? Y él dijo, no, yo no sé. ¡A la cárcel! Y volvieron y lo metieron a la cárcel, porque él no sabía por qué estaba ahí frente a ese juez en ese juicio. Entonces, cuando lo sacaron del juzgado, volvieron a meterle a otro calabozo. Estaba en el calabozo y una persona empezó a contarle
que las personas que habían llegado con él el día de su captura eran unas personas muy peligrosas que habían capturado, y dicen que estaban en ese café, era un grupo muy buscado, y que se había filtrado la información que iban a estar sentados en ese café donde estaba Boris tomándose el café, y por eso capturaron a todos los que estaban sentados ahí. Boris entendió todo, muy triste, se puso a llorar en el calabozo. Le dieron otra audiencia. El juez volvió y le preguntó: ¿usted sabe qué está haciendo aquí? Él dijo: sí, señor juez, yo soy inocente. Yo simplemente estaba tomándome un café en esa plaza, no estaba haciendo nada malo. De repente todos llegaron, tiraron una bomba. Yo, si quiere, estudien mis antecedentes. Ok, convenció al juez de esa corte, y entonces el juez lo dejó en libertad. Boris le dijo al pastor: pastor, yo entendí la importancia que hay en con quién me siento al lado. Boris dijo: el motivo de sentarme aquí en la congregación es porque decidí que quiero estar sentado en la congregación de los santos. Yo no sé leer hebreo, pero ya puedo entender lo que el Señor quiere conmigo. La importancia de estar sentado al lado de personas que no son correctas me llevó a tomar, o me llevó a ser enjuiciado. Yo no tenía la culpa, pero yo no quiero estar sentado con más personas, con las personas incorrectas, sino que yo quiero estar en un lugar sentado donde se hable la palabra del Señor y donde se adore al Dios de mis abuelos. A su nombre sea la gloria. Finalizo con el Salmo 133, el versículo 1 dice: mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aleluya. Cuando usted se sienta ahí al lado de los que vienen a adorar a Dios, yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Por eso, amados hermanos, no hay nada que sustituya un culto. El libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y nosotros vamos a seguir hablando de la comunidad, vamos a seguir hablando de lo que se siente cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre. Vamos a seguir hablando de la importancia de venir a la casa del Señor. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Oh, dice: yo prefiero un día en la casa, en la puerta de la casa de Dios, que habitar 1000 días en las moradas de maldad. Y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí viene la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Consolador. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, hay sanidad, hay liberación y hay vida eterna. A su nombre sea la gloria.